cuando he dejado atrás, fija mi mirada en ti está. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Ya estamos listos para iniciar nuestro devocional y estamos hoy también comenzando con el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Y bueno, aquí el Señor toca los callos de muchos de nosotros cuando miramos siempre con el corazón fariseo. Y es que justamente estaban él y sus discípulos alimentándose, sí, en el día de reposo, pero estaban cubriendo una necesidad que es primordial, que es alimentarse. Pero siempre habrá un corazón fariseo que esté prestando atención a nuestras diferentes actitudes y va a estar allí para señalar lo que es incorrecto según su propia percepción de la palabra. Y es que Jesús les dice: sí, pero vayamos a las Escrituras. Y es que las Escrituras siempre van a abrir nuestro entendimiento y van a ir a lo profundo de nuestro corazón. Y le da dos ejemplos. El primero es cuando David con parte de sus soldados no tienen que comer y van al templo y comen de los panes sagrados que se encontraban allí, que ellos no podían comer, no podían acceder a ellos. Sin embargo, se alimentan de ellos. El segundo ejemplo, y es uno que es muy preciso, que es el de los sacerdotes que sí trabajan en el templo en los días de descanso, porque tienen que llevar la adoración en el día de descanso, y ellos también rompen con la ley del día de reposo, y Jesús los señala. Y al ver eso, los fariseos, como son confrontados con las mismas Escrituras, se descubre la dureza de su corazón. El Señor les dice algo muy hermoso: ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que se ofrezcan sacrificios. Misericordia en lugar de los sacrificios. Misericordia en lugar de aquella adoración celosa en la que muchas veces nosotros nos encerramos. Pero sí la compasión. Y es que, mi amado, nuestra vida religiosa puede ser muy importante. Nuestra percepción de Dios puede ser muy importante, muy amplia, muy profunda, pero si por encima de eso no se mueve todo esto a una compasión, a tener misericordia por los demás, creo que estamos fallando en las cosas que están abajo. Porque justamente lo que el Señor les dice: antes que todas estas cosas, que todos estos pesos religiosos o los requisitos, el entendimiento de las cosas que practicamos, por encima de todo ello está la compasión, la misericordia. Extender nuestro brazo, nuestra mano a aquella persona que tenga necesidad y ayudarle, servirle, levantarle, sanarle. Así que el Señor nos dice esto. Y por último, nos dice dos cosas que son también sumamente importantes, y es que Jesús es el Señor. Dice: ¿hay alguien más importante que el templo? Cuando la cultura judía tenía un profundo respeto y honra hacia el templo, y dice: hay alguien mayor que el templo, que soy yo.
Y hay alguien que es mucho mayor que día de reposo, que soy yo, porque yo soy el Señor del día de reposo. Y esto me hace hacerte una pregunta. ¿Quién es el Señor de tu día de reposo? Primero, ¿tienes un día de reposo? ¿Has dispuesto un día para el Señor, para descansar en el Señor? Y la segunda pregunta es, ¿Jesucristo es el Señor de tu día de reposo? ¿Él es el que dice lo que hay que hacer? ¿O eres tú el que condiciona a Jesús en el día de reposo? Amado Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, para decirte que ciertamente muchas veces le damos la importancia a el quehacer religioso, a las formas, a los métodos, Señor, a los requisitos, pero que por encima de ello tiene que estar la compasión, la ayuda, el socorro, el auxilio, el amor manifestado en obras que ayudan, que bendicen a los demás. Ayúdanos, Señor, a poner esa compasión por encima de todas las demás cosas de nuestra religiosidad. Y segundo, Señor, queremos pedirte para que nosotros entendamos que tú eres nuestro Señor de totalmente todas las cosas en nosotros, que no hay nada en lo que nosotros podamos reservarnos hacia ti y que justamente tú eres nuestro día de reposo y eres el Señor del día de reposo, Señor, y que en ese día nosotros lo dediquemos a ir a ti, a permanecer en ti, a adorarte, Señor, y que seas tú el que disponga del día de reposo y no nosotros. Que seas tú, Señor, el que diga cómo debemos de vivirlo, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos, Señor, de practicarlo, y no que seamos nosotros, nuestras necesidades o nuestras labores las que lo dicten. Amado Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mi amado, que tengas un excelente día y juntos practiquemos el día de reposo, en donde el Señor del día de reposo justamente es Jesucristo y no nosotros. Que tengas un excelente día.